Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a un programa más, Escudriñando las Sagradas Escrituras. Amén. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar aquí Sí. en este momento para poder compartir la palabra del Señor y poder entregar lo que el Señor quiere en esta hora. Que entreguemos a sus vidas. Estamos contentos junto a mi esposo en esta hora con un corazón de gratitud para hacia ustedes y sobre todo para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar la pasada a mi esposo para que también él pueda tener la oportunidad de saludar a todos ustedes. Bien, sean ustedes, amados hermanos, eh, bueno, amados amigos, amigas, hermanas, bienvenidos a un programa más de escudriñar la santa palabra del Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite este privilegio de poder estar entregando a ustedes y ayudándoles a ustedes a escudriñar esta santa palabra de Dios. Cuán maravilloso es Dios que nos está permitiendo mostrarles a ustedes y ayudarles a ustedes, porque muchas veces yo sé que, y eso me pasó a mí en un principio, yo trataba de leer la palabra de Dios y no la entendía. Y tuve que orar mucho, entregarle al Señor esta necesidad que tenía de conocerle, y Él obró en mí. Hizo maravillas conmigo, me reveló su palabra, y por eso ahora no puedo ser egoísta con esto, y el Señor me tiene para ayudar con mi esposa, ayudar a otras personas a que también puedan conocer a este Dios tan grande. La única forma de conocerle, la única forma de saber qué es Dios, qué ha hecho Dios, sus testimonios, sus promesas, todos los ejemplos que hay aquí bíblicos, eh, nos ayudan. Fueron escritos para nosotros, para los que íbamos a vivir los últimos tiempos, para que no cometamos los mismos errores que cometieron en un principio a los que Él escogió, a los que Él tomó. Y los tomó por el clamor que tenían, clamaban por la desesperación y la angustia que tenían, y Él contesta, pero aunque les mostró maravilla, ellos erraron al final. Y eso es lo que no quiere el Señor, que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Bien, vamos a ir a introducirnos eh, en esta palabra bendita. Ya veníamos, ¿cierto?, unos programas atrás mostrando, porque estábamos en tiempo de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Semana Santa, pero todavía estamos explicando, rescatando estas citas bíblicas que nos muestran el propósito que tuvo Dios de enviar a su Hijo amado a esta tierra. Y cumpliéndose perfectamente al pie de la letra lo que hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, profetizaron de Jesús. Ellos profetizaron sin saber de qué se trataba, murieron sin saber ni siquiera comprobar, pero todo lo que prometieron, todo lo que profetizaron, todo lo que indicaron con respecto a Jesús se cumplió al pie de la letra. Lo hemos venido rescatando y viendo de que sí fue de esa manera. Y ahí estaban mostrando, a través de esas profetizaciones, estaban mostrando el propósito de Dios que tenía de enviar a su Hijo, y de la forma que Él iba a ser y lo que iba a realizar, y la reacción que iba a tener las personas también, la gente, ¿cierto?, que vieron los milagros y los seguían, pero también otros que les daba envidia, y al ver lo que pasaba, ellos intentaron matarlo. Y Jesús, eso es lo último que estamos viendo, que Jesús era Dios y es Dios. ¿Por qué? Porque vamos a leer con esto vamos a empezar una cita bíblica que está en Isaías. Yo les dije que lo íbamos a ver eso, donde Dios, hablando por boca de Isaías, estaba desafiando: busquen, por ejemplo, alguien que
diga, anuncie lo por venir. No hay nadie en este mundo que pueda anunciar lo por venir. Hay muchos que dicen, por ejemplo, hay religiones que se han dedicado a decir, ya, hasta cierto tiempo vivimos, va a venir ahora el término, el fin, ni tanto, decían los testigos de Jehová, arrancaron hasta los montes y no pasó. Esos son falsos profetas. Y eso es una religión que todavía existe, aunque han visto que fueron falsos profetas y después dijeron ya el 2000, del 2000 no pasamos y tampoco. Otros dijeron en agosto, tanto, ya hasta ahí llegamos. Otros decían ya sí, o sea, muchas profetizaciones de iglesias que se han levantado, de sectas que se han levantado, tratando de decir que ya estamos al término, pero no ha sucedido. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que nadie lo sabe, nadie, ni los ángeles, ni él lo sabía, que era el mismo Dios, pero él lo quiso mostrar de esa manera, de que no, pero sí iban a estar aconteciendo hechos. Eso lo vamos a estudiar, vamos a ir. Pero vamos a ir primero para darnos cuenta que era Dios preparando todo y era Dios entregando y desafiando incluso. Esta cita es desafiante. Lo que vamos a leer en Isaías, vamos a ir a Isaías. Acuérdense de tener un cuadernito, les he dicho, un cuaderno o una hoja donde ir anotando las citas bíblicas para que ustedes puedan comprobar, ¿cierto?, de que lo que estamos entregando es la palabra. No estamos inventando, no estamos elucubrando, no estamos contando cosas que no corresponden, sino que estamos entregándole, rescatando de este libro sagrado la palabra del Señor. Vamos a Isaías. Isaías 44. Capítulo 44. Isaías capítulo 44. Y versículo, anoten, versículo 6. Vamos a leer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el 7 también. Ya, bien, vamos a leer mejor, más completo, hasta el 8, disculpen. Entonces, del 6 al 8. Versículo 6 al 8 del 44 Isaías, capítulo 44. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová. O sea, ¿quién estaba hablando? Era Dios. Era Dios. Hablando por boca, usó la boca de Isaías. Pero así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. O sea, él estaba asegurando, aseverando absolutamente que no existe otro Dios en el mundo. No hay. Él es el único, Él es el primero y Él es el último, o sea, Él es el postrero, no hay otro Dios. No busquen más allá de lo que Él es y de lo que será, porque Dios es eterno. Aleluya. Versículo 7. Y dice aquí, ¿y quién? Hay una pregunta aquí. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará? ¿Quién? ¿Habrá alguien en la tierra? ¿Habrá a alguien en el mundo que proclame lo venidero, lo que va a venir? Muchos dicen esto pasará, esto otro, y erran. ¿Por qué? Porque no son dioses. Dicen por si acaso. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden más encima? O sea, no va a decir cosas que van a ser al lote. No, Él le ha dado un orden. Esto primero, después esto, Él le da un orden. Dice, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo. O sea, ¿y quién? ¿Y quién hará lo que yo hago? Dice Dios. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándoles lo que viene y lo que está por venir. O sea, Dios siempre anunciándole a su pueblo
lo que iba él a realizar, lo que él tenía establecido que iba a pasar. No temáis, dice, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? O sea, desde la antigüedad, desde la fundación del mundo, él viene hablando y viene diciendo. Por eso él dice, no desde la antigüedad y te lo dije, no te lo hice saber desde la antigüedad. Dice, luego vosotros sois mis testigos. O sea, ustedes son testigos de que él hablaba y las cosas sucedían. Y aquí dice, al final de esta cita bíblica dice, y no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, Dios está diciendo absolutamente que no hay ninguno que pueda profetizar, que pueda anunciar lo por venir. Entonces desde ahí el Espíritu Santo me revela de que Jesús era Dios. Dicen, no, si el Hijo de Dios nomás, no es Dios. Pero yo le creo a la palabra, y la palabra es precisa. En Juan dice, en el principio el verbo estaba con Dios y era Dios. Y ese verbo, dice en el versículo 14 de Juan 1, dice, y ese verbo se encarnó y estuvo con nosotros. ¿Qué quiere decir se encarnó? O sea, se volvió carne en el vientre de María y nació y estuvo con nosotros. ¿Y cómo lo vimos? Dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. De esa manera vimos a Dios. Por eso digo yo, Jesús es la cara visible de un Dios invisible, a un Dios que no podemos ver, que lo vamos a ver al final. ¿Quiénes lo van a ver? Los que logren llegar a la santidad. ¿Qué es la santidad? No crean que es una aureola así de blanco, y, es santo. No. Santo significa apartado del mal, apartarse del mal para Dios. Eso significa santo, apartado del mal para Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos. ¿Hemos pecado? Sí, yo reconozco, pequé mucho. Y todavía. ¿Por qué? Porque en la carne está el pecado. Pero me arrepiento. Me arrepentí y he buscado y he creído que Dios me amó tanto que envió a su Hijo ¿a qué? A hacer lo que aquí estamos viendo. Bendito sea el Señor. Así que esta es la conclusión, hermano. Por eso quise leer, amigo, esta cita bíblica en la que Dios estaba prácticamente desafiando. ¿Y quién? ¿Y quién proclamará lo venidero? No hay. Yo soy el único, yo soy el primero. Aquí explicó bien el Señor. Y aquí Jesús lo estamos viendo, y lo estamos viendo del programa pasado, que Él venía anunciando todas las cosas que iban a suceder. Lo que iba a suceder, y decía, cuando sucedía algo, que entró en el pollino, decía esto para que se cumpla la palabra que está escrita desde cientos de años antes. Y esto también para que se cumpla. O sea, leía delante de los religiosos ahí, el Espíritu de Dios está sobre mí, ya lo hemos visto eso, y hoy se ha cumplido lo que está escrito, estaba escrito ya. Entonces, por eso es tan valioso, queridos hermanos, querida alma que escucha, queridos amigos, es tan hermoso poder escudriñar esta palabra y poder recibir esta revelación tan grande de que todo lo que está escrito es real, es verdadero. Todo lo que está escrito aquí en el Antiguo Testamento se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Yo les voy a decir de que Jesús en estos momentos, vamos a ir leyendo, ya leímos el programa pasado, los primeros anuncios que le hizo a los discípulos. Y después, ahora vamos a leer que por segunda vez, porque ellos no entendían, no podían recibir, les habló por segunda vez de que lo que iba a pasar con él. Y así vamos a empezar. Ahora le voy a dar a mi esposita para que lea la primera cita que está en Mateo 20, 17 al 19.
que ya lo hemos leído anterior, pero de ahí vamos a empezar para conectarnos con el programa que hicimos que es el segundo anuncio. Y los evangelistas, en este caso, los que, bueno, escribieron estos evangelios, tanto como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablaban de lo mismo. Y anotaron de que sí recibieron y recibieron por segunda vez, pero aunque ellos no podían entender lo que iba a pasar, y menos de la forma que decía Jesús, que incluso los que en ese momento llevaban la religión, los que tenían jineta y tenían los, el, el- bueno, la responsabilidad de enseñar a los que iban a la iglesia o iban al templo, pero ellos no lo recibieron. Ellos fueron los que realmente llevaron a Jesús a la cruz y pidieron que lo mataran. Leamos, amorcito, por favor. Amén. Bueno, aquí en la palabra dice nuevamente, Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que se encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí en la palabra del Señor nos muestra y nos enseña de que Jesucristo les iba anticipando a los hechos y a los acontecimientos que le iba a suceder, de los que iba a él pasar. Como lo vimos anteriormente en el programa anterior, Jesucristo mandó a sus 2 discípulos a buscar un pollino para que haga la entrada triunfal como Rey de Reyes y Señor de Señores a Jerusalén. Pero aquí en su palabra nos dice que Jesús se apartó con sus discípulos para enseñarles, para mostrarles lo que le iba a suceder. Y les iba advirtiendo, porque sabía que en Jerusalén no lo conocían, porque sabían que en Jerusalén no lo reconocían como el Rey de Reyes, como el Hijo de Dios. Si bien es cierto en la palabra del Señor anteriormente nosotros hemos visto que habían personas que tendieron mantos al suelo, sacaron palmeras y glorificaban gritando, Hosana, Hosana al Rey de Reyes, pero eran las personas que lo venían siguiendo por los hechos, los milagros, las sanidades que hacía Jesucristo. Mas en Jerusalén, como les decía, no lo conocían y no creían de que Jesús era el enviado de nuestro Señor. Y aquí les muestra a Jesucristo a sus discípulos y les menciona de que Él iba a ser entregado. Iba a ser entregado sobre todo a los principales sacerdotes y a los escribas, aquellos maestros de la ley, aquellos que se dedicaban a enseñar de la palabra del Señor. Y ellos iban a condenar a Jesucristo y lo iban a mandar preso, y también Jesucristo iba a ser juzgado. Pero qué tremendo lo que sucedió cuando fue apresado Jesucristo en ese entonces, porque se cumplió toda la palabra del Señor, todo lo que Él iba anunciando, que lo iban a entregar, que uno de sus discípulos que estaba ahí lo iba a entregar. Cuando se cumplió todo eso, ahí nos podemos dar cuenta de que aún así las personas, los maestros de la ley que conocían de la palabra de Dios, ellos fueran los que entregaron a muerte a Jesucristo. Fueron los que decidieron la vida de Jesús, lo mandaron a crucificar y no se arrepintieron. Amén. De hecho, Pilato se lavó las manos porque él no creía que era culpable Jesucristo. Se lavó las manos y entregó a su pueblo, al pueblo de Jerusalén, para que Jesús fuera juzgado por ellos y tomaran una decisión. Y qué terrible cuando ellos tomaron esa decisión.
sino que ellos hicieron que soltara a un hombre que cometió tanto pecado y condenaran a un inocente que solamente vino a enseñar la palabra del Señor, que vino a mostrar las maravillas de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Bien, como pueden ver, el evangelista entonces, Mateo, vio que eso sucedió, de que Jesús por segunda vez venía anunciando lo que iba a pasar. Y ellos, aunque no lo podían comprender y no lo podían recibir de buena manera, de que iba a ser de esa manera. Vamos a ir al evangelista, a Marcos, que también lo vio y lo vio de la misma manera, pero cada uno lo dijo a lo que había escuchado, lo que había visto. Vamos a ir a Marcos, en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, anoten en su cuadernito, en su hoja. Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Del 32 al 34. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también entonces el evangelista Marcos escribió estas palabras en el nombre del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. O sea, nuevamente empezó ahí a decir lo que le iba a acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, decía el Señor. Aquí está con letras rojas, ¿cierto? Se van a encontrar ustedes con letras rojas porque es cuando Jesús hablaba. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado ¿a quién? A los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, estaba mostrando detalle a detalle lo que iba a suceder, hasta que lo iban a escupir, lo iban a escarnecer, lo iban a azotar, o sea, todo lo estaba anunciando. ¿Y quién puede anunciar al detalle? Todo, ¿quién? Ya lo leímos. No hay ninguno en el mundo que pueda anunciarlo por venir. No hay ninguno en el mundo que diga lo que va a suceder. Solo Dios. Amén. El único. Así que aquí podemos concluir a través de esto, uniendo los cables de lo que decía Isaías a lo que estaba aconteciendo aquí, que Él era Dios. Y es Dios. Amén. Él es eterno. Por eso Él dijo que iba a resucitar. O sea, la sepultura no lo iba a contener. Él sí era necesario que Él muriera. A eso vino. Era necesario que Él sufriera, que lo escarnecieran, que se burlaran de Él, que lo escupieran. Era necesario. ¿Por qué? Porque Él a través de todo eso estaba haciendo que a través de sus heridas, a través de todo lo que fue aconteciendo con Él, nosotros fuéramos sanados, fuéramos limpiados, fuéramos perdonados de nuestros pecados. Porque eso es lo que estaba sucediendo. A eso vino Él. Él vino a quitar el pecado del mundo, siempre y cuando la persona crea y lo acepte. Aleluya, alabado sea el Señor. Qué maravilloso poder entonces comprender que lo que estamos rescatando aquí es para mostrar de que Jesús era Dios. Era la cara visible del Dios invisible. Porque no hay otro en el mundo, ya lo mostró la Santa Palabra, que pueda anunciarlo por venir. Que pueda anunciar lo que va a suceder después de. Lo dice antes. ¿Para qué? Para que podamos entender que Él es Dios. Vamos a ir ahora a Marcos. Perdón, ¿sí? ¿Marcos? Lucas.
Disculpen, yo leí Marcos. Vamos a Lucas ahora. Lucas 15, 18. Lucas capítulo 15, anoten. Lucas 15, versículo 31 al 34. 18. Disculpen. 18. Lucas 18, sí. Me estaba corrigiendo mi esposita y es real. Lucas entonces 18, versículos 31 al 34. Amén. Otro evangelista, ¿cierto?, que también escribió de lo que él vio y lo que escuchó de lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Como ustedes ven, los discípulos escribían sus cartas, la palabra del Señor de distinta forma, según la mirada de ellos. Y aquí Lucas nos dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Amén. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitarán. Si nosotros nos damos cuenta... Pero en el versículo 34. Perdón. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras. Les será encubierta y no entendían lo que les decía. Sí. Bueno, si nosotros vamos retrocediendo en Mateo, ahí dice, se apartaron del camino. El Señor en su palabra. Mateo ahí dice, se apartaron. Y en Marcos dice que estaban sorprendidos y estaban con miedo, ¿verdad? Cuando Jesucristo los llevó, los apartó para poderles anunciar lo que les iba a acontecer. Y aquí dice en Lucas, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Si nosotros nos damos cuenta, cada uno en su evangelio nos muestra de distinta forma, de distinta mirada, desde distinto ángulo, pero nos dicen lo mismo de lo que ellos vieron, de lo que el Señor Jesucristo les había anunciado. Y lo más maravilloso es que ellos, si bien es cierto, estaban sorprendidos de la situación que estaban pasando, estaban con temor. Lo más maravilloso que les podía decir Jesucristo a sus discípulos, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado, que lo iban a azotar, que iba a dar la vida por todos nosotros, pero tenía una promesa, el cual se menciona en el versículo 33 cuando les dice, mas al tercer día resucitará. O sea, ahí el Señor Jesucristo, aparte de mencionarle y anunciarle todo lo que iba a sufrir en ese proceso, cuando lo apresaron, cuando lo azotaron, cuando le pusieron corona de espinas, lo escupieron, lo humillaron, y él estuvo manso ahí, calladito, que nunca se quejó de nada. Él les daba una promesa y les daba una esperanza, que era que él iba a resucitar al tercer día. Y eso es algo maravilloso de lo que Dios pudo hacer con su Hijo Jesucristo. Y ahí el Señor nos pudo mostrar ese gran poder, ese gran majestad que Él puede tener, en el cual resucitó a su Hijo para darnos y para mostrarnos a nosotros de que Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la muerte, Él puede resucitar, así como lo hizo con Lázaro, y hacía muchas cosas, como también en la vida actual suceden también estas cosas, sanidades, restauraciones de partes del cuerpo, también cuando hay hijos que se han apartado de sus padres, el cual los han entregado a su hijo al Señor y Dios ha tratado con ellos, ellos pueden ver que Dios cumple. Ellos pueden ver de que Dios, si uno le pide con fe, el Señor cumple su promesa. Y esa promesa que lo ha entregado a cada uno de sus discípulos lo ha cumplido. Así que
Es maravilloso el poder escudriñar la palabra del Señor, el poder aprender de Él. Como bien decía mi esposo, uno lee la palabra del Señor y no la entiende, pero cuando uno le pide al Señor que le llene de su gracia, de su Espíritu Santo, Dios empieza a revelarnos. Dios nos empieza a enseñar con amor toda su palabra. Y uno tiene solamente que estar dispuesto a abrir su corazón para poder recibir. Amén. Esta Biblia es el manual de nuestra vida. Aquí nosotros podemos reflejar nuestra vida, podemos recibir, porque es un manual en el cual nosotros podemos ver nuestro pecado, nos podemos arrepentir, en el cual nosotros podemos aprender y ver en qué hemos fallado. Así que qué maravilloso es Dios y misericordioso con nosotros, Amén. que a través de su gracia y de su Espíritu Santo ha hecho que muchas personas en el Antiguo Testamento recibieron la revelación de Dios, y ellos lo escribieron y dejaron para todos nosotros, para que podamos conocer de Él. Amén. Bien, como ven, los evangelistas recibieron, ¿cierto? Y como dice mi esposita, de distintos ángulos, y algunos escucharon más, otros escucharon menos, pero no se contradicen, dicen lo mismo, que lo que estaba anunciando mi Señor Jesucristo, que era Dios mismo, porque de otra forma no podía anunciar lo que iba a pasar, lo por venir, como decía en Isaías. Entonces aquí sí vamos a leer otras citas bíblicas que se sigue cumpliendo lo que Jesús estaba anunciando, que los dejaba desconcertados a ellos, los dejaba fuera de sí. Vamos a ir a ver de que incluso Él avisó de lo que quién lo iba a entregar. Esto es maravilloso, de poder, ¿cierto?, discernir cómo se podía él dar cuenta de quién lo iba a entregar, porque Él lo conoce todo. Dios conoce todo, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Él, antes que abramos la boca nosotros para pedirle, Él dice que ya sabe lo que le vamos a pedir. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque Él es omnisciente, omnipresente, es un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Bendito sea Dios. La inmensidad de Dios no la podemos medir. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a San Mateo, al Evangelio de San Mateo. Vamos a ir al capítulo 26. Capítulo 26 de Mateo, anoten, capítulo 26 de Mateo, y vamos a leer el versículo 20 y 21. ¿Qué dice aquí en estos versículos? Vamos a ir rescatando lo que Jesús decía y quedaban desorientados. ¿Por qué? Porque estaba diciendo antes de que ocurrieran las cosas. Dice en el versículo 20, entonces 21 de San Mateo, capítulo 26, en el nombre del Señor. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ya sabemos que Jesús lo citó para la última cena. Pero ahí en la última cena, miren lo que dijo. Y mientras comían, mientras estaban comiendo, dijo, de cierto, bendito sea, no es una mentira, no es un engaño, no es por si acaso, no. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Señor Jesucristo. Y ahí dice en el versículo 22, dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, que han desorientado, que han desconcertado. ¿Por qué? Porque decía cosas que era difícil de creer, era difícil de digerir. Y se empezaban a preguntar uno que otro, pero él sabía perfectamente. E incluso dijo, el que unta el pan en mi plato, ese me va a entregar. E incluso le dijo, hazlo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, qué precioso es poder entender que Jesús estaba mostrando su deidad, estaba mostrando su poder, estaba mostrando su grandeza, estaba mostrando de que Él es realmente Dios.
que eso nos quede claro, que no era solo el Hijo de Dios, que según algunas sectas por ahí dicen que no, Él no era Dios nomás, es poderoso, Jesús era un buen hombre que trajo un buen mensaje nomás, el Hijo de Dios, pero no es Jehová, Señor Jesús. Y aquí estaba mostrando su poder, su grandeza, su deidad. Estaba mostrando lo que era realmente. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a otra cita que va a leer mi señora sobre otra situación que advirtió, que anunció antes de. Vamos a ir a a Mateo, en el mismo capítulo capítulo 26, pero vamos a irlo a los versículos 33 y 35. Capítulo 26, versículos 33 y 35. A ver, amor, léalo. Amén. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Aleluya. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, si nosotros tomamos esta cita bíblica, muchas veces, ¿cuántos de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo decimos, Señor, te voy a seguir hasta que ya no esté en este mundo? Pero cuando se nos presentan situaciones, circunstancias, ya sea de enfermedad, dificultad, o cuando caemos en pecado, ahí nos apartamos del Señor, ya no queremos seguir, ni siquiera nos acordamos de Él, ni lo reconocemos. Pero si nosotros tomamos un poquito más arriba esta cita bíblica, cuando dice que ellos habían estado juntos cenando, de hecho mi esposo ya habló en la cita anterior cuando menciona que alguien le iba a entregar. Aquí dice que Jesucristo les había dicho que todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, iba a suceder en ese momento todos los acontecimientos que Jesucristo estaba mencionando. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Si nosotros nos vamos a lo real, en ese momento hablaba de que el pastor era Jesucristo, y cuando él iba a ser apresado, entregado por su discípulo, el rebaño que eran sus discípulos iban a ser dispersados. Pero ¿sabe qué? Pedro siempre era muy extrovertido y él decía, no, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él afirmaba, él creía que estaba firme y por eso él afirmaba de que iba a seguir, incluso que iba a ser necesario morir por Jesucristo y que no lo iba a negar. Y si nosotros seguimos estudiando la palabra, quien fue el primero en negarle fue Pedro. 3 veces lo negó. Y ahí nos puede mostrar que muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Y cuando decimos, oh Señor, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, por restaurarme, nunca me voy a olvidar de lo que tú has hecho en mi vida y te voy a seguir, voy a hablar de tu palabra, voy a entregar lo que tú me quieres enseñar, Señor. Y después, cuando es el momento, no se acuerdan de Jesucristo. Se apartan, se olvidan y no hay un convertir verdaderamente. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. O sea, aquí mi señora leía, ¿cierto?, una cita en la cual Jesús le anuncia a Pedro que se envalentonaba y que decía que no, que por nada del mundo lo iba a negar.
y todos decían lo mismo, o sea, asentaban, ¿cierto? Ahí decía de que todos decían, no nos apartaremos de ti, o sea, las ovejas serán dispersas, decía aquí, se herirá el pastor y se cumplirá el hecho de que me van a abandonar. Amén. Y ellos decían, no, por nada del mundo, y Pedro, por nada del mundo, o sea, yo prefiero morir pero contigo, pero no abandonarte. Entonces no podían entender que Jesús sí los conocía, conocía sus corazones, conocía sus mentes y además conocía la palabra porque se había escrito sobre eso. Vamos a ir para que podamos ver que cientos de años antes ya el profeta había anunciado de que eso iba a ocurrir. Vamos a ir a eso para que vean que la palabra es certera, es correcta, es precisa. Por eso vale la pena escudriñar esta palabra. Vamos a ir a Zacarías. En el libro de Zacarías, ¿cierto? En el capítulo 13, Zacarías, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 7. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entonces rescatar de este libro sagrado que Jesús ya estaba diciendo que para que se cumpliera la Escritura. ¿Y qué era la Escritura? Estaba escrito en Zacarías, en el profeta Zacarías estaba escrito esto. Entonces Zacarías capítulo 13, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bendito sea el Señor. O sea, estaba anunciando lo que Jehová estaba diciendo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Cuáles eran las ovejas? Los discípulos, los que habían recibido la palabra de Dios, los que andaban con él día y noche, eran las ovejitas. Oh, bendito sea el Señor. ¿Y quién era el pastor? ¿Quién los pastoreaba? Era Jesucristo. ¿Y quién iba a ser herido? El pastor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso se cumplió fielmente lo que estaba diciendo ahí Jesús a sus discípulos, que estaba escrito ya, eso estaba anunciado ya, que se iba a herir al pastor y las ovejas iban a ser dispersas. Aunque ellos dijeran, no te dejaremos, no te abandonaremos por nada del mundo. Y Pedro estaba diciendo, es que no, por nada, yo prefiero morir, pero negarte menos todavía, Señor Jesús. Pero Jesús estaba diciéndoles lo real, lo verdadero, porque Él es Dios. Y Él sabe lo que va a pasar con nuestras vidas. Él sabe lo que va a venir. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Lucas. ¿Qué nos dice? En Lucas 22, el 47 y 48. Lucas 22 entonces, para ver lo que pasa aquí. Lucas 22, versículo 47 y 48. ¿Qué había dicho Jesús? Que alguien lo iba a entregar. ¿Se acuerdan de eso? Lo hemos leído atrás. Miren lo que pasó aquí. Leámoslo. En el nombre del Señor, amorcito. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de sus 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Oh, Señor Jesús. Qué tremendo lo que aquí el Señor nos muestra. Jesús, Ya en su bendito. palabra anterior nos decía que Él iba anunciando lo que le iba a suceder. Cuando estaban en la última cena también, ahí Él mencionó que alguien le iba a entregar. Después le dijo a Pedro, tú me negarás. Y ahora aquí se cumple cuando Jesucristo cuando dijo que alguien le iba a entregar. En el programa anterior nosotros vimos que Jesucristo no era de un gran parecer, no tenía una apariencia muy notoria, él era humilde, una persona común y corriente como todos nosotros,
Y Judas tuvo que hacer algo para entregarle a Jesucristo a los soldados romanos. Y aquí en su palabra nos dice que una turba de gente, o sea, una multitud de gente junto con los soldados, fueron donde estaba Jesucristo y Judas se acercó para darle un beso a Jesucristo. Si Judas no hubiera hecho ese acto, esa acción, los soldados no lo iban a reconocer porque Jesucristo pasaba desapercibido. Pero qué tremendo, en ese momento me pongo en el lugar o me imagino la emoción de Jesucristo, esa emoción de tristeza, esa emoción de dolor, al saber y al ver que se estaba cumpliendo todo lo que les había dicho a sus discípulos ese día. Incluso cuando Judas le besó, el dolor que ha debido sentir Jesucristo, estimada alma que tú me ves en esta hora, ese dolor tan grande y desgarrador que ha debido sentir Jesús al decirle, con un beso me entregas, Judas. Así entregas al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Qué tremendo es cuando uno se siente traicionado, por decir. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado eso? A lo mejor han contado algo importante de su vida, algún pasado, alguna tristeza a una persona, y esa persona no supo guardar y contó ese secreto que usted tenía, o esa confianza de algo, de un acontecimiento importante que le entregó, y se entera que ha sido contada, divulgada a otras personas. ¿No se duelen ustedes con esa persona? ¿No sienten ese dolor a traición? Me imagino cómo Jesucristo sufría, pero él no hizo nada, al contrario. A pesar de que Judas lo traicionó, lo entregó, igual Jesús lo amaba, igual dio la vida por él, así como dio por mí, así como lo dio por todos nosotros y por todos ustedes que nos ven. Jesucristo le dio la vida. Él no escatimó nada, él no hizo selección de personas, sino que él dijo, voy a dar la vida por todos. Bien, como ven, qué maravilloso como todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba adelantando, iba mostrando, iba a suceder. Él había dicho ya de que uno de ellos le iba a entregar y ahí se cumplió fielmente. Y más encima de la forma que lo entregó, con un beso. ¿Por qué? Porque de otra forma no habrían podido identificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque Él no tenía apariencia. Amén. Él no tenía buen parecer, como lo dice la Escritura, que ya lo hemos leído eso. Entonces, para que lo pudieran reconocer, fue de esa manera. Vamos a ir a ver de que ellos no tenían idea. Vamos a ir a Juan, que también relata el hecho de cuando Jesús fue arrestado. Porque ahí cuando Judas lo estaba besando, era para entregarlo a los soldados que lo andaban buscando y a las personas, porque no eran tan solo los soldados, eran personas que iban con garrotes, con armas y de todo tras de Jesús. ¿Para qué? Para crucificarle. Para los que le anunciaron de que el rey y le ponían sus mantos y todo, esos mismos después decían crucificadle, crucificadle. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenía que suceder, era preciso que sucediera. Bien, vamos a ir a Evangelio de Juan ahora. Evangelio de Juan, capítulo 18. Anoten, Evangelio de San Juan, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Del versículo 1 al 8, para darnos cuenta de qué forma fue el arresto de Jesús. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrió algo tremendo, algo que nunca nos imaginamos que podría pasar cuando Él dijo una palabra.
y dijo una palabra que se la dijo hasta Moisés años antes, cientos de años antes, se lo dijo. Y aquí se lo estaba diciendo a ellos. Esa palabrita es tremenda, porque muestra quién es Él. Bendito sea el Señor. Vamos a ir leyendo. En el nombre del Señor. Capítulo 18 entonces de Evangelio de San Juan, versículo del 1 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del monte de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, el huerto de Getsemaní. Judas, después, tomando una compañía de qué. Miren lo que iba aquí, con Judas. Judas encabezando la cosa. Dice Judas, pues, tomando una compañía de qué, de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con qué, con linternas y con antorchas y con armas. Fueron preparaditos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? O sea, salió al encuentro de ellos. No andaba arrancando, no se andaba escondiendo. Él sabía lo que iba a pasar. Pero él fue donde ellos y les preguntó: ¿a quién buscáis? Bendito sea Dios, alabado sea el nombre del Señor. Él se fue a entregar así, ¿no? Pero tenían que identificarle y fue con un beso. Pero hubo otra identificación que ellos no se daban cuenta, pero nosotros sí nos podemos dar cuenta. Había una palabra ahí que ahora la vamos a leer, que era impresionante. Dice, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, miren la palabra, yo soy. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, o sea, cuando Jesús pronunció esa palabrita, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Saben lo que es eso? Retroceder y caer a tierra así, de espalda. Cayeron a tierra, hermanos. Cayeron a tierra, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esa palabra identificaba al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando Moisés dijo, si voy a Faraón y me preguntan, ¿quién es ese tu Dios? ¿Cuál es su nombre? Y miren lo que le dijo a Moisés. Moisés, dile a Faraón, yo soy. Me mandó. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. ¿Se dan cuenta? Era Dios. Era Dios en ese momento que estaba diciendo yo soy. Y Jesús cuando vino, hermano, cuando vino, Él, la palabra que más repetía era yo soy. Le decía, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Cuando los discípulos estaban pasando momentos difíciles, cuando pensaban que iban a morir ahogados, y Él les decía, no teman, yo soy. Oh, aleluya. Y aquí pronunció esas palabras y cayeron de espalda. Lo vuelvo a leer. Dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis, a mí
dejad ir a estos. ¿Por qué? Porque él estaba con sus discípulos. Porque él estaba rodeado de sus discípulos. Los había llevado para que se dieran cuenta que iba a suceder, Amén. que iba a ser entregado. Ahí ya se empezaba a acontecer lo que él les venía anunciando 2 veces anticipadamente. Ahí se empezaba a cumplir. Pero él quería proteger a sus discípulos. Por eso él dijo, yo soy, llévenme, pero a ellos déjenlos ir. Y ahí ellos entonces arrancaron con miedo, con temor, con desesperación, al ver de que ellos venían con armas, al ver que venían dispuestos a la guerra y que Amén. Jesús y ellos no tenían cómo defenderse. Entonces ellos, asustados, con miedo, arrancaron. Se fueron realmente como la escritura lo decía, que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersas. Ahí se venía cumpliendo. Y vamos a ver esto. Vamos a irlo a ver a Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 26 al 31. Amén. Marcos, capítulo 14, entonces, del 26 al 31. ¿Qué nos dice ahí, amorcito, la palabra? Amén. Bueno, esta vez igual lo mismo. Marcos también era un discípulo de Jesús y también nos menciona el anuncio de la negación de Pedro, pero de otra mirada. Amén. En el nombre del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, aquí nuevamente Marcos, como les decía, nos muestra también lo que Jesús les había mencionado y anunciado anteriormente, y nos muestra cómo al ser tan impulsivo Pedro, ahí Jesucristo le dice que lo va a negar y Pedro ahí sale con su impulsividad y dice, no, yo no lo voy a negar, sino que yo voy a morir por ti. Así que de hecho, Jesús también le muestra de que antes de que cante el gallo 2 veces, Pedro lo iba a negar. Pero Pedro todavía, él insistía y él dice en su palabra insistentemente que si fuera necesario, moriré contigo y no te negaré. O sea, su confianza era tanto de Pedro de que él no iba a traicionar a Jesucristo. Pero Dios lo sabe todo. Dios sabe, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra mente, nuestro sentir. Y él sabía que Pedro iba a hacer todo lo contrario. Y así fue porque se tuvo que cumplir la palabra del Señor. Amén. Como pueden ver, estimados amigos, amados hermanos, querida alma que está sintonizando, está conectada a través de estos medios de comunicación, que estamos conociendo de que Jesús realmente es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él anunciaba con detalle, con lujo de detalle, quiénes y qué iban a hacer. Así es. Y lo que iba a pasar con Él, que iba a resucitar. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Porque Él tiene las Amén. llaves del Hades y de la muerte.
La muerte no lo pudo detener. Amén. Qué hermoso poder entender. Y la palabra de Dios es fiel y es espíritu y es verdad. La palabra de Dios es verdad. Todo pasará, dice la Escritura, todo pasará, pero menos su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Esto fue escrito miles de años. Estos hechos ocurrieron 2000 y tantos años atrás, cuando mataron a Jesús. Pero quedó escrito para ejemplo nuestro, Amén. para que pudiéramos entender que Jesús era Dios y que vino en rescate nuestro, que vino a salvarnos, que vino a quitar el pecado, que vino a rescatarnos de nuestra miseria y para poder nuevamente conquistar, volver a tener lo que Dios quiere darnos. Vida eterna. Amén. Vida eterna. Ese es el regalo que Dios tiene para los que le creen, para los que le buscan, para los que andan buscando a Dios de corazón y lo hallarán. Y se arrepienten de sus pecados, se arrepienten, reconocer de que somos pecadores, de que hemos fallado, que no hay nadie en este mundo que no haya fallado. Todos somos pecadores y necesitamos del Creador, necesitamos del Salvador, que Él ha creado esto, que estableció mostrando el amor a través de su Hijo amado, Amén. Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Estamos llegando al final, hermanos. Se hace corto de verdad y solo les pido que si ustedes les ha gustado y están llegando al conocimiento, hay muchas personas más que necesitan y necesitan llegar al conocimiento y necesitan la oportunidad de acercarse a Dios y creer que Jesús es nuestro Salvador. Es el nombre que nos ha dado Dios sobre todo nombre, por el cual tenemos salvación, y que Él es el camino. Entonces compartan esto, compartan este video, compartan a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos, a todas las personas que... ¿Por qué? Porque no tenemos que ser egoístas. Este conocimiento no es tan solo para nosotros, sino que tenemos que cumplir el propósito que tiene Dios, que tenemos que saber de que esto es necesario, predicar, enseñar, mostrar de que Dios es real. Sigamos orando para que el Señor nos siga dando la oportunidad cada semana de llevar este programa adelante, de escudriñar esta santa palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Un hombre que se acercó al maestro para pedir